Hola amigos de Motores y Autos. Continuando con nuestro tema del chasis de un automóvil, hoy les quiero hablar de las partes que conforman un chasis o una carrocería autoportante. Decíamos en un video anterior que la principal función de este tipo de estructura es absorber los golpes que provienen de un choque, absorber los esfuerzos que produce el motor y absorber también los esfuerzos que recibimos en las ruedas producto de movernos sobre la carretera. Y para eso entonces en un chasis de un automóvil hay diferentes partes que cumplen ese propósito. Digamos que hay unas partes primarias que son las partes más estructurales, como cuando tenemos un edificio y hablamos de vigas y columnas. Esas partes primarias se componen las vigas de chasis o las puntas de chasis, los parales que van hacia arriba en el automóvil. Vamos a pintar solamente de lado. Los parales y los estribos. Un segundo grupo de elementos son los secundarios. Y digamos que son elementos estructurales también, pero un poco más cortos. Ya no van en sentido longitudinal, sino en sentido transversal. Ya estarían uniendo entonces las puntas de chasis del lado izquierdo con el derecho y en este caso también las parales del lado izquierdo con el derecho. Un tercer grupo de partes son los terciarios, que ya no son como pequeñas vigas en U o canales pequeños, sino que ya son latas planas que se encargan entonces de darle ya forma al carro, al automóvil, y que tienen como principal característica que están soldadas a la carrocería. El ejemplo entonces son los guardafangos traseros, la capota, los guardapolvos delanteros, los pisos interior y de maleta. Y como vemos entonces ya aparece una forma más o menos estructural de lo que es una carrocería. Quedarían faltando un cuarto grupo de elementos que los llamamos elementos atornillados. Los elementos atornillados entonces finalmente terminan por conformar esa carrocería y estamos hablando de las puertas, estamos hablando del capó y estamos hablando de la tapa del baúl o la maleta. Ya así entonces queda completa la carrocería y en términos de resistencia a un choque y a los esfuerzos podemos decir que en la medida en que descienden en esta clasificación disminuye su aporte a la rigidez y a la resistencia de la carrocería. Y en la medida en que ascendemos, o sea, en la forma contraria, tenemos que tener o le damos una mayor importancia al tema estructural y al tema de la resistencia al calor, el tema de la resistencia a la soldadura y a la forma como deben ser tratados en los diferentes procesos de reparación. Hacia abajo cubren la carrocería y hacia arriba aportan a la resistencia del vehículo. No se pierdan nuestros videos en Motores y Autos. Suscríbanse para que estén informados en estos temas del automóvil.